No, ¿sabes qué? Vamos a... Ay, es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom, entre chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Y bueno, aquí estamos una vez más, mis queridos chavorrucos, después de no sé cuánto tiempo, pero estamos de regreso y con todo. Entonces, ¿qué tal? Yo soy Abby Gómez, me estoy presentando al principio, es ganancia, eso es todo. Entonces, yo soy Abby Gómez, estamos de regreso en Entre Chavorrucos, esperamos que nos acompañes por mucho tiempo. Y bueno, como estamos de regreso nosotros, justamente vamos a abrir con un tema que a mí me encanta. Vamos a hablar de las segundas partes de pelis que la rompieron. Así como esperamos nosotros romperla con este regreso, con este comeback, entonces justamente vamos a hablar de pelis que, bueno, obviamente ya tuvieron su primera parte, que tal vez fueron muy buenas películas. Bueno, de hecho vamos a hablar de películas que fueron muy buenas. Y en esta ocasión, obviamente, generalmente se habla de que segundas partes nunca fueron buenas, pero yo creo que hay muchísimas o que muchos ejemplos de que sí se puede, de que sí hay intención, ganas de hacerlo, amor por lo que estás haciendo, por supuesto que se puede hacer un buen trabajo. Entonces, son segundas partes de películas que de verdad les fue increíble. Mm, Hay mucho debate entre que si son mejores que la antecesora, pero vamos a comenzar para ya no darle más vuelta al asunto. Y empezamos fuerte, porque eventualmente vamos a tener un programa específicamente de esta saga, porque Chaborruca, porque yo, porque Abby, pero vamos a hablar específicamente de esta que es obviamente el Imperio contraataca. The Empire Strikes Back. Bueno, estamos hablando de que es la precuela de Una Nueva Esperanza, Star Wars, que se estrenó en 1977. Entonces, se estrenó, ahora sí, el 21 de mayo de 1980. Entonces estamos cerquita del aniversario, vamos a aprovechar esto para platicar también. Y bueno, me gustaría platicar algunas pequeñas curiosidades, insisto, porque vamos a tener un programa en específico, pero obviamente de la saga de Star Wars, pero hablando en específico de esta película y de este gran regreso, de cómo la rompió y de cómo decían, no, quién sabe cómo le vaya después de haber hecho, obviamente, esta película que George Lucas le tuvo mucha esperanza, que le costó muchísimo trabajo filmarla. Y a final de cuentas, ya con la segunda parte, que es el Imperio contraataca, pues ya tenía un poquito de más fe, pero aún así, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que no sé si tú lo sepas, pero no fue dirigida por George Lucas. El Imperio contraataca, que es de hecho de las mejores secuelas en la historia del cine, o bueno, a mi parecer, está dirigida por Irving Kershner, que de hecho era un profesor de cine de George Lucas en la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC. Ahora, obviamente Lucas tuvo mucho control creativo, Lucas, o sea, es la idea de Lucas, y él estaba ahí como súper al pendiente, pero le dijo a su profesor que si la dirigía, y Irving no estaba como muy seguro de dirigir algo de ciencia ficción, pero pues lo hizo obviamente de una forma maravillosa y no pudo haber mejor director que él para esta secuela. Ahora, este, este actor que es Guinness, que era el que había hecho el papel de Obi-Wan Kenobi en Una Nueva Esperanza,
pues iba a ser un cameo, si tú lo recuerdas, o sea, obviamente, a ver, antes de que se enojen y se pongan punks, va a haber spoilers, o sea, no creo que alguien aquí va a decir, es que ya me echaste a perder la película, después de unos cuantos añitos, poquitos que se estrenó, entonces no se pongan punks, por favor. Entonces, bueno, Obi-Wan Kenobi, este actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi, pues iba a hacer este cameo en el momento en el que aparece como proyectado, digamos, por la fuerza. Pues bueno, hizo un pequeño trato, hizo el pequeño trato para hacer este cameo, que dijo, bueno, pues miren, no se preocupen, como está complicado estarme dando un sueldo fuerte, denme una pequeña ganancia, un pequeño porcentaje de las ganancias de la película. Entonces terminó ganando un poquito más de $1,476,000 por un día de trabajo. Entonces estuvo poquito más de 5 horas grabando y esa fue su ganancia. Ahora, una de las escenas más memorables que obviamente pues todos recordamos con respecto al inicio de esta película es la famosa batalla en la nieve. George Lucas quiso hacer una batalla en la nieve porque quería retar al equipo de efectos especiales. Dijo, no, bueno, en el espacio obviamente pueden esconder el cablecito que está por aquí, ¿no? Como diferentes cosas que se puede esconder en cosas en negro como un poquito más fácil. Y dijo, no, pues está bien fácil esto de hacer efectos especiales en el espacio, vámonos a todo lo contrario. Vamos a hacer efectos especiales en un área de nieve, de hielo, completamente blanca. Entonces, si son muy fregones, ustedes pueden con todo y los empezó a retar para esta batalla en la nieve. Curiosamente, se grabó en Noruega y cuando llegaron, resulta que hay una tormenta de nieve y es la peor tormenta de nieve que había sucedido en 50 años. Entonces estuvieron encerrados durante más de una semana, no podían grabar nada, pero como estaban aburridos porque George Lucas, decidieron grabar justo en la puerta del hotel, bueno, no en la puerta, pero un poquito en las cercanías del hotel para no arriesgarse y no estar teniendo tantas complicaciones. Entonces, partes de las escenas son grabadas en la semana en la que se desarrolla la peor tormenta de nieve en Noruega en 50 años. Ahora, tú dices, ¿cómo es que la rompieron? Si tú crees que ya la habían, ya habían tenido esta buena respuesta a este éxito en Una Nueva Esperanza, bueno, pues ahí te va. La inversión inicial para episodio 5, El Imperio Contraataca, fueron nada más y nada menos que 18 millones. Pero pues George Lucas, de nuevo, entonces se fue elevando un poquito la inversión que necesitaban, entonces terminaron en aproximadamente 33 millones de dólares, pero recaudaron nada más y nada menos que 538 millones de dólares. Se convirtió en la película más taquillera de 1980 y, bueno, en una de las películas que creo que tiene justamente esta modalidad nueva en la que de una u otra manera los malos ganan al final de la película. Entonces, a mí me encantan este tipo de películas, por supuesto, porque fan de terror, pero no era como tan común pensar, obviamente, en este mundo idílico que teníamos, bueno, no idílico, pero sí en los 80s todavía teníamos como este rollo de que los buenos siempre ganan y demás. Bueno, pues aquí resulta, obviamente, si tú ya viste la película, espero que sí, donde termina Harrison Ford, o bueno, Han Solo, convertido en carbonita, lo congelan, se llevan presa a Leia,
Entonces, pues es como de, güey, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Bueno, obviamente, Darth Vader cortándole la mano a Luke. O sea, sí es así como de, güey, a ver, ¿qué está pasando? Si te pasó como a mí, era así, digo, no, yo estaba muy, de hecho, cuando la vi estaba muy pequeña porque cuando se estrenó, yo acababa de nacer. Entonces, cuando la vi que ya era una niña pequeña, obviamente no ubicaba los tiempos, no ubicaba qué tanto duraba la película, pero me imagino como adolescente o como adulto viendo esta película, decir, no manches, ¿qué faltan? O sea, ya está por terminar la película. ¿Y cómo van a resolver, no sé, 10, 15 minutos? ¿Cómo van a ganar los buenos? No, pues imagínate esta presión que tenías como adulto y no imaginarte justamente que en esta terminaran ganando los malos. Y por más que lo dijera el título, que no fuera nada nuevo, porque dice el Imperio contraataca, pues me supongo que uno imaginaba en algún momento van a ganar los buenos y el Imperio va a acabar. No, no, no. En esta en específico termina así, es excelente final. Entonces, bueno, también uno de los pequeños detalles, digamos, que son muy interesantes, es que se pudo guardar, digamos, el secreto, que era uno de los secretos como mejor guardados, obviamente, el famoso Yo soy tu padre, de Darth Vader hacia Luke, y únicamente sabían el director, que era Irving Kershner, Mark Hamill, que es Luke, porque pues obviamente era así como, pues sería bueno que supiera para que pudiera reaccionar adecuadamente. James Earl Grey, que es la voz de Darth Vader, y obviamente George Lucas. Ahora, a todo esto, Darth Vader obviamente tiene la voz de Earl Grey, pero también era un actor el que estaba realizando el papel, digamos, el que estaba bajo la capa, bajo el casco, era un actor. Pero él no sabía qué era lo que seguía, él no sabía este giro de tuerca. Entonces, por la reacción de Luke, pudo notarlo un poco. Pero, pues sí, obviamente, así como a todos nos agarró por sorpresa, obviamente al elenco dicen que Harrison Ford se molestó con Hamill porque fue así como de, a ver, ¿por qué no me dijiste esto? Pues porque me dijeron que guardara el secreto, pero soy tu amigo, ¿por qué no me lo dijiste? Entonces, creo que eh, ya voy a sonar como viejita, obviamente, no me importa, se aguantan, pero en este aspecto, creo que teníamos una ventaja como niños en que no teníamos redes sociales, en que no teníamos internet a la mano y demás. Entonces, podíamos disfrutar de estos giros de tuerca sin que nos arruinaran, sin que nos avisaran sin que tuviéramos estos spoilers, sin que desde antes fuera, pero sabes, o sea, esta gente que tiene un lugar especial en el infierno, creo yo, que se dedica a avisarte qué es lo que está sucediendo y que apenas sale del cine, es más, que ni siquiera ha salido del cine y que se puso a averiguar y que ya descubrió qué va a pasar en 40 películas futuras. Y teníamos este chance de sorprendernos nosotros, teníamos este chance de disfrutar de estos giros de tuerca y decir, wow, no lo vi venir. Entonces creo que obviamente si tú eres de estos chicos que vieron, que tuvieron la maravillosa oportunidad de ver El Imperio Contraataca en el cine cuando se estrenó, porque obviamente se ha remasterizado, porque obviamente ha habido reestrenos, pero cuando se estrenó, cuando no sabías qué iba a suceder, cuando no sabías qué iba a pasar a final de cuentas. Por cierto, otro pequeño dato curioso, a Harrison Ford no sabía, varios del elenco tenían su contrato por las 3 películas, pero Harrison Ford no. Entonces, como no sabían qué iba a suceder con Harrison Ford, si iba a filmar la segunda película, justamente por eso fue la decisión de lo vamos a congelar
por si sí, lo podemos, o sea, si regresa lo descongelamos, si no regresa, pues ya ni modo, se quedó así. Pero era completamente incierto el futuro de Han Solo. Y obviamente también se ha hablado mucho de el famoso I love you, I know. Esta respuesta macho opresora de gorila lomo plateado, que dicen que fue improvisada y de cierta manera sí, porque originalmente no estaba en el guión, pero lo platicaron Lucas y Harrison Ford y dijeron, nah, a ver, Han Solo no respondería de otra manera más que con con este modo que bueno, era súper típico de los 80s y que en ese momento como una mujer respondió que lo sabe. Entonces, pero bueno, por cierto, estoy queriendo hacer un programa que sea películas que actualmente no podrían salir. Entonces, por favor, si te interesa, mándanos mensaje por ella en nuestro maravilloso productor Balam, que muchas gracias Balam, está ahí trabajando y esforzándose al máximo para que podamos estar nosotros en contacto. Puso justamente mi Instagram y TikTok. Mándenos mensaje, por favor, o a las redes de Radio Basamento. En este momento sí nos sirven mucho las redes, por favor, comuníquense con nosotros para saber si quieren este programa de películas que actualmente no podrían salir porque nos ofenderíamos, bueno, porque se ofendería la sociedad muchísimo. Entonces, bueno, dejando aquí solo por este momento, digamos, a El Imperio Contraataca, vamos con otra segunda parte que a mi parecer es fenomenal. Y también, o sea, así como El Imperio Contraataca es mi película favorita de Star Wars. Sí, es que tengo por ahí, obviamente amo a Una Nueva Esperanza y amo, ya, vamos a dejarlo, porque eso lo platicaremos cuando estemos hablando específicamente de la saga. Le tengo un cariño especial, al Imperio Contraataca. Pero bueno, mi película favorita es la siguiente de la que vamos a hablar, mi película favorita de esta saga también, que es nada más y nada menos Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Se le conoció como Indiana Jones y el Templo Maldito en España. Originalmente se iba a llamar, le iban a poner el Templo de la Muerte, pero dijeron, no, está muy oscuro, ¿no? ¿Cómo le vamos a poner así? Que bueno, no sé ustedes, amigos, híjole, pero creo que es de estas películas que viéndola de niño, sin ser película de terror, me provocó alguna pesadilla. Tiene unas imágenes súper rudas para ver, que de hecho ahorita vamos a platicar de eso un poco más adelante. Pero bueno, Indiana Jones y el Templo de la Perdición se estrenó el 23 de mayo de 1984. También estamos súper cerca del aniversario. Es la secuela, bueno, es que no es secuela. No sé si sepan ustedes que curiosamente no es secuela, de hecho es precuela de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, de 1981. ¿Por qué decidieron ubicarla en una línea temporal de un año antes? O sea, los Cazadores del Arca Perdida se desarrolló en 1936 y esta la ubicaron en 1935. ¿Por qué? Porque justo tanto Steven Spielberg como George Lucas platicaron y dijeron que no querían que los nazis, no sé si que ya luego nos censuran por todo, estos seguidores del monito con el bigotito simpático, no querían que fueran de nuevo los villanos. Entonces, y ya tenían obviamente la idea de algo bastante más oscuro. Ahora, se dice que esta película es mucho más oscura también. Digo, ya saben que estos eran como los alegres compadres. Igual, o sea, qué emoción ha de haber estado así de, ay, hubo una peda en la casa, llegaron, estaban nada más Steven Spielberg y George Lucas. Ay, no más, ¿no? Bueno, pues resulta que
Ellos estaban en una zona muy oscura de sus vidas en ese momento. Por ahí tengo entendido que George Lucas acaba de divorciar, que Steven Spielberg había tronado con la novia, entonces estaban como un poquito amargositos. Entonces decidieron que iban a hacer tanto esta como justamente un poquito en el mood del Imperio Contraataca, en la que iba a ser oscurona, en la que por lo menos en esta no ganan los villanos, lo cual mm, tiene su encanto de cierta manera, pero bueno, este, obviamente en este caso la historia es de George Lucas, la dirección nada más y nada menos que de Steven Spielberg, y bueno, empezaron con un presupuesto de 28 millones de dólares y su recaudación fue nada más y nada menos que de un poco más de 333 millones de dólares. O sea, hablando de películas que la rompieron, de regresos que la rompieron, aquí viene, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito de estos detalles curiosos, eh, hablamos de los personajes que eran Indiana Jones, por supuesto, y como comentario, Indiana se llamaba el perrito de Steven Spielberg, si no mal recuerdo. Déjenme, les checo luego el dato, pero resulta que pusieron los nombres de los personajes, eran nombres de perros. Entonces, era el personaje de Willy, era también otro perrito, y el de Short Brown, el del perro del guionista. Entonces, por eso tenemos los nombres, estos tres nombres de los personajes son de perros. Bueno, tenemos en el elenco a Kate Capshaw, que hace el personaje de Wilhelmina, Willie Scott, y a Jonathan, que con... Sí, disculpen ustedes si mi vietnamita no es el más correcto, pero en los créditos aparece como Ke Huy Quan, que era este pequeñito de 11 años, que, bueno, hacía el personaje Short Round o Tapón, Taponcito, como le pusieron en algunos lugares. Y bueno, esta película, platicando de detalles interesantes, se filmó en Sri Lanka. De hecho, se supone que obviamente que se desarrolla en la India, pero pues al gobierno de la India no le gustó mucho, quién sabe por qué, cómo se desarrollaban estos detalles, sobre todo de los alimentos, en los que, digo, o sea, sí tienen detalles curiosos con respecto a la alimentación, pero en la película sí lo representan, si te acordarás bien, en el que está el mono y le quitan la tapa y entonces se comen, parece que son los sesos del simio y que hay sopa de ojos. Entonces, pues bueno, como que no les gustó mucho cómo lo representaban. Ahora, yo como, este, digamos, tengo ciertos conocimientos porque este, hice una certificación de instrucción de yoga, entonces tengo por ahí ciertos conocimientos con respecto a las deidades hindús. Y entonces, obviamente, la diosa Kali no es como la representan en la película, como de esta diosa sanguinaria y que hacía sacrificios, y, o sea, no, no voy a ahondar en eso porque no estamos hablando de precisión ni histórica, ni religiosa, ni cultural, pero bueno, entendemos por qué el gobierno de la India se sintió un poquito ofendido y no se sintieron cómodos con la grabación de Indiana Jones y el Templo de la Perdición en la India. Entonces le dijeron, mira, si cambias ciertos aspectos y nos permites asesorarte en la cuestión creativa, te vamos a dar oportunidad de que la hagas aquí. Y entonces, ¿qué dijeron George Lucas y Steven Spielberg? No, no, muchas gracias, mejor grabamos en otro lugar. Y se fueron a grabar a Sri Lanka y ahí es donde desarrollan muchos de los escenarios que se utilizaron en la película. Y bueno, eh,
esta relación de compas que tenían y cómo, que también se llevaban, cuando comienza la película, si lo recuerdas, comienza en el club llamado nada más y nada menos que Obi-Wan, sí, ese Obi-Wan. Ahí está esta pequeña referencia. Ahora, viene un detalle bastante, bueno, a mí se me hizo muy simpático, no sé si a ti, pero el vestido de Willy que utiliza en esta escena inicial donde está bailando y cantando y demás, bueno, resulta que está hecho de lentejuelas de los años 20 y 30. Entonces era muy difícil de conseguir, por eso había solo un vestido en toda la película. Y la escena, ahora sí que la escena inicial fue la última que grabaron. Entonces, pero para esto, en el transcurso en el que en lo que se supone que van caminando en la India, entre comillas, se ve como Willy lleva el vestido guardado y lo trae para arriba y para abajo. Entonces tenían que tener mucho cuidado con el vestido. Pero hay una escena en la que se quedan como a medio acampar, algo así, y resulta que a un elefante le pareció muy curioso empezar el vestido así, le llamó la atención y se lo empezó a comer. Y entonces, o sea, de hecho en la película se ve la cara de tanto de Indian, desde, bueno, de Harrison Ford como de Kate Capshaw, así como de, ¿no? De que se lo estaba comiendo, se lo quitan el diseñador de vestuario, el encargado del diseño, del diseñador de vestuario, logró arreglarlo, pero sí tuvo unos cuantos años. Y nada más y nada menos que el reporte que hizo para el vestido aparecía así: vestido comido por un elefante. Entonces, pues se me hizo como un detalle bastante gracioso de que tenían que estar cuidando el vestido y cuando menos se dan cuenta, bueno, el elefante así como, mira, qué curioso es esto, y empieza a comérselo, ¿no? Bueno, ahora, otro pequeño detalle, bueno, que no fue tan pequeño, es que Kate Capshaw hubo ahí como una pequeña chispa de romance con Steven Spielberg. Entonces, fíjate que está como muy curioso porque Kali, que es la diosa destructora, justamente que es en la que está enfocada esta película de cómo se supone que hay una secta que se roba una de las piedras de una aldea. Por eso comienza todo esto, ¿no? Porque está la aldea en la India que está teniendo problemas de abundancia, que sus cosechas se están viendo afectadas, que se roban a los niños. Entonces le piden a Indiana que vaya a investigar y a rescatar esa piedra. Y bueno, en la película se supone que es esta secta seguidora de Kali, esta diosa terrible y maldita. Bueno, ella es como la diosa destructora. Y curiosamente, en esta película que ya te había comentado, que tanto Spielberg como George Lucas estaban pasando por una mala temporada, conoce Steven Spielberg a su esposa con la que se casó en 1991 y es su esposa hasta la fecha. Entonces, bueno, todo pasa por algo, ¿no? Entonces, bueno, de lo que te quería platicar, obviamente, era de cómo era como súper oscura esta película. Se habla de que habían hecho como un muñeco, un animatrónico para que en la escena en la que están haciendo el sacrificio y lo ponen como en la lava, se moviera y se retorciera. Incluso les pareció como tan oscuro que decidieron agregar llamas para que no se viera tan explícito, digamos. Entonces, sí estaban en un momento rudón estos dos, ¿eh? Ahora, hablando de la clasificación que te dije que íbamos a platicar un poquito más adelante, resulta que era una película que no estaba, digamos, tan fuerte como para que fuera R, para que fuera restricted. Entonces, le dieron la clasificación PG, o sea que es, sí, apta para todo público. Y pues varios papás se quejaron, ¿no? Así de, oye, llevé a mi niño a ver a Indiana Jones y resulta que pues hay escenas un poquito fuertes, ¿no? Se están hablando de vudú, esta actuación del malo malote de la película donde tiene, o sea, de verdad, te lo digo, es de estas películas que vi
pues no sé, yo creo que tendrías 6, 7 años cuando la vi y sí me llegó a dar una que otra pesadilla, porque de verdad el malo malote sí se veía, o sea, una mirada bastante diabólica, hablaban justo de sectas, como que le arrancaban el corazón, los aventaban a la lava. Ah, y de hecho este otro dato curioso, cuando están haciendo el sacrificio, el que abren la parte donde van a poner al chico que va a ir hacia la lava, este es sonido de Star Wars. Ahí se oye un rayo láser. Pasa volando como un rayo láser. Bueno, estos se la pasaban utilizando cosas de una película en la otra. Pero bueno, el caso es que los papás se quejaron, oye, no, o sea, no está nada padre. Entonces, George Lucas presentó una iniciativa donde dijo, oigan, pues necesitamos otra clasificación. Entonces, a partir de ese momento que se presenta la iniciativa y lo platican y demás, surge la clasificación PG-13, que es para personas o para niños mayores de 13 años. Justamente que es bueno, pues, o sea, no es para adultos, pero pues no lo van a ver los chiquillos de 4 o 5 años que van a tener pesadillas por una semana. Este, pero, o sea, ya depende, ¿no? Como papás de esos, no, no me importa, sí puede, ha visto Chucky 485 veces, pero ya te están advirtiendo, porque si en algún momento sí fue así de, oye, ¿qué onda? ¿No? Entonces, bueno, si te preguntabas a partir de cuándo surge esta clasificación, curiosamente, es en parte, no totalmente, pero en parte gracias a Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Entonces, no nos da tiempo de platicar todo lo que me gustaría sobre otras películas, pero aquí nada más les voy a poner un detallito más para cerrar con esto de las películas que la rompieron, secuelas que la rompieron. Y por favor, mándenos mensaje, avísenos si quieren segunda parte de este programa. Estamos hablando de dos películas de las que quiero hablar. Ni siquiera me voy a meter con El Padrino 2, porque los que ya hayan escuchado programas conmigo sabrán que El Padrino es mi película favorita en toda la historia. Entonces, obviamente voy a dedicar un programa especial a El Padrino 2, pero en ese momento solo voy a poner ciertos detalles. Si quieren, hacemos un segundo programa. Es Terminator 2, El Juicio Final. Judgment Day de James Cameron, que se estrena en el 3 de julio de 1991 con un presupuesto de 102 millones y recaudó más de 520. Entonces, bueno, esta increíble película es donde en ese momento fueron, o sea, los efectos especiales te rompían la cabeza, o sea, de verdad te explotaban el cerebro, era algo completamente nuevo para nosotros, o sea, donde los efectos era de pasar de estado de metal a líquido, wow, o sea, era una locura y que pasa de Arnold Schwarzenegger, pasa de ser el villano a de repente ser el robot que ayuda y hasta la vista, baby. Tenemos esas frases icónicas. Bueno, no quiero ahondar más porque de verdad quiero que platiquemos mucho más en específico. Y otra que, pues, digamos que fue un poquito más modesta, que es Aliens, que es la secuela de Alien, estrenada en 1979. Esta se estrenó el 18 de julio de 1986. Y como decía que es un poco más modesta porque su presupuesto fue de 18,5 millones de dólares y recaudó nada más 131, un poquito más de 131. Entonces es más modesta que las otras, pero de nuevo, peliculón. Entonces, insisto, ya no voy a platicar más al respecto porque, por favor, si les gustó este programa, avísenos, mándenos si quieren segundas partes. Si tienen algún tema del que platiquemos en específico, con mucho gusto, nada más mándenos mensajito y bueno, muchas, muchas gracias por escucharnos nuevamente, por estar con nosotros en este regreso que esperamos romperla. Aquí, muchas gracias a nuestro productor Balam. Nos encuentran, estuvo poniendo Balam nuestras redes y sobre todo, escuchen Radio Basamento, tienen muchas opciones
súper padres, seguramente van a encontrar algo que les va a llamar mucho la atención y esperamos escucharlos por acá la próxima semana y muchas gracias, yo soy Abby Gómez, adiós. No, ¿sabes qué? Vamos. Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.